Amén. Buenos días. Bueno, no quiero hablar de consternación, quiero hablar más bien que Dios ha movido las fibras de cada uno de nosotros en estos últimos días. ¿Cuántos se sienten así? Dios mío. Señor. En verdad, ¿cuántos sienten de que lo que ha estado pasando en Colombia les ha movido las fibras? Yo creo que a todos de alguna manera, ¿verdad? En lo que va del año han habido 11 terremotos de más de 7.0 grados en la escala del Richter. Antes de ayer tuvimos el último de ellos, 7.7 en Indonesia. En España fue por menos de 5 o 4 puntos y pico. Pero lo que va del año han habido 11 terremotos en más de 7 puntos. Es decir, 11 terremotos que han hecho estragos en las diferentes ciudades o países donde han ocurrido. En el último mes hay 32 volcanes que han hecho erupción. 32 que han hecho erupción. Y yo comentaba esto el miércoles de que los volcanes y los terremotos no tienen nada que ver el uno con el otro, dicen los geólogos. O sea que no son fenómenos que están siendo de alguna manera movidos en cadena, sino que son cosas que están aconteciendo. Además de los ciclones que estamos viendo, además de las enfermedades, del hambre, de la muerte y de todas las cosas que estamos viviendo en este último tiempo, cumpliéndose lo que dice Mateo capítulo 24. Y yo creo que cuando nosotros vemos estas cosas, para nosotros tiene que ser evidente de que esto se está cumpliendo. Estas son las señales de los últimos tiempos. Y este es el tiempo de predicar este evangelio, porque este es el evangelio de los últimos tiempos. El terremoto que ocurrió en Colombia el día lunes, el 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, fue de 7.4 en la escala del Richter y duró 1 minuto y medio. Y por eso le puse por nombre a esta enseñanza minuto y medio. Duró 1 minuto y medio. Y miren todo el estrago que produjo. En minuto y medio le cambió la vida a miles de personas en Colombia. Nos acabamos de enterar que uno de nuestros amigos en Cali perdieron su casa. Andrea y Miguel Villegas perdieron su casa. Ellos vivían en un edificio de 4 pisos y parece ser que las estructuras colapsaron. Afortunadamente ellos están bien. El pastor Juan Carlos Salas en Pereira, también su casa tuvo muchas afectaciones. Y estamos hablando de personas que son de nuestro corazón. Esto no es alguien lejano, estas son personas que nosotros conocemos. Y en minuto y medio ocurrieron todas estas cosas. Y minuto y medio que no le pidió permiso ni pidió ni le dio espera a nadie. Minuto y medio que no tuvo en consideración a aquellos que se acostaron en la noche molestos o los que no dijeron te amo en la mañana cuando salieron a trabajar. Minuto y medio en los que algunas personas perdieron a su familia. Otras personas perdieron todo lo que tenían. Algunos perdieron sus trabajos. Otros perdieron incluso absolutamente todo. Minuto y medio. Y yo pensaba, Dios mío, ¿cómo 1 minuto y medio le puede resetear la vida a cualquier persona? ¿Cómo en 1 minuto y medio los sueños, los planes, las angustias, las agonías pueden pasar a un segundo plano? Porque nosotros de pronto estamos muy distraídos con muchas cosas. Y no es que no sean importantes, son importantes. Pero creo que 1 minuto y medio como el que se vivió en Colombia a las 7:34 de la mañana el día lunes, le resetea la vida al que sea. Y creo que se convierte en un antes y en un después. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo frente a esta realidad que estamos viviendo? Ya esto no es algo que está pasando por allá en Indonesia. Esto es algo que está pasando en nuestro propio patio. Aquí en Cartagena algunos sintieron incluso el temblor. Pero de repente nosotros no estamos tan apercibidos de lo que está pasando porque al fin y al cabo nuestras casas están bien todavía. De repente no tenemos familiares muy cercanos que hayamos perdido. Y de verdad yo he estado muy compungido durante esta semana, pues que esto que está pasando en Colombia y esto que está pasando en el mundo no es cualquier cosa. Y tenemos que abrir los ojos, mis amados. Es tremendo, insisto, que 1 minuto y medio le cambie la vida a tanta gente
y que se convierta en un antes y en un después. Y necesariamente yo pensaba en que cuando nos convertimos a Cristo también hay un antes y un después. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuál es tu antes y cuál es tu después de Cristo? ¿Y qué ha pasado desde que conociste a Cristo? ¿Cuál ha sido tu después que conociste al Señor? ¿Qué has estado haciendo durante todo este tiempo? O del tiempo que tienes de haberte convertido. Y yo empecé a reflexionar de manera profunda porque necesariamente tenemos que acallar esas voces que nos tienen distraídos. Porque de repente lo que nos ha pasado es que nosotros efectivamente nuestra vida cambió cuando conocimos a Cristo, pero en el transcurso del tiempo, el ruido, las circunstancias empezaron a volver a ser de pronto relevantes en nuestra vida. Algunas personas hablan del primer amor. Y de pronto el texto de Apocalipsis dice que tenemos que volver al primer amor. Pero no tenemos que ver el primer amor como algo que sucedió hace mucho tiempo y ya. El primer amor debería ser una flama constante que está en nosotros fulgurando, que tiene que estar encendida. Y si no está encendida, tal vez es porque hay mucho ruido. Y yo creo que Dios, con esto que pasó, mandó a callar a todo el mundo. Me llama la atención que los rescatistas, cuando están en medio de los escombros buscando a personas que tal vez son sobrevivientes, mandan a todo el mundo a callar. ¿Se dieron cuenta de eso? Y hay sonidistas especializados que están trabajando juntamente con los rescatistas. Pero qué tremendo es que hay que mandar a callar a todo el mundo para poder escuchar lo que ellos han llamado el sonido de la vida. Y pensaba en mi corazón, ¿cuántos de nosotros dejamos de escuchar ese sonido? Ese sonido que proviene de nuestro interior. El sonido del Espíritu Santo. Esa vocecita que nos habla y que nos dice que está bien y que está mal. ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Porque esa es una voz que, créanme, constantemente nos está hablando. El asunto es si nosotros la estamos escuchando. Insisto, 1.5 minutos le puede cambiar la vida a cualquier persona en un terremoto, pero 1.5 minutos de oración también puede cambiar nuestras vidas. 1.5 minutos de comunión con el Espíritu Santo también nos puede cambiar. 1.5 minutos que te tomes para llamar a alguien y decirle Dios te ama, también le puede cambiar la vida. Hay personas que literalmente se iban a matar, se iban a suicidar y de repente alguien durante su día, en medio del ruido, tomó un momento para llamar, para escribir, para decir, hey, estoy aquí, Dios te ama. Y ese 1.5 minutos que te tomaste probablemente le salvó la vida a alguien. ¿Cuántas veces Dios ha hecho eso? ¿Y cuántas veces más lo hará si nosotros estamos apercibidos de que eso es lo que nos corresponde hacer? Una vez más te pregunto, ¿qué estamos haciendo? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué estamos haciendo? Y no es retórica, mis amados, no es obvia la pregunta. ¿Qué estamos haciendo con la vida que Dios nos entregó? ¿Qué estamos haciendo con el hecho de que ahora hemos sido trasladados al reino de luz? ¿Qué estamos haciendo con esta misericordia que Dios nos ha entregado día a día? ¿Qué estamos haciendo con esos 1.5 minutos que Dios nos da? ¿A quiénes estamos llamando? ¿A quiénes les estamos escribiendo? ¿Por quiénes estamos orando? Una oración puede durar eso, mis amados. Si pensamos en la relatividad del tiempo, 1.5 minutos es bastante. 1.5 minutos de oración realmente metido en la presencia de Dios, yo creo que tú puedes hacer una oración bien consistente por la vida de alguien que tal vez tú tienes en tu corazón. Así que es necesario que te tomes 1.5 minutos de aquí en adelante para que le des un abrazo a alguien, para que des un buen saludo, para que puedas hacer cosas por Dios así como Dios las hace por ti. ¿Cuántos creen eso? Amén. En estos días yo le dije a mi esposa, tú sabes que Dios nos ama, ¿verdad? Y ella me dijo, sí. ¿Por qué lo dice? Y porque alguien nos envió un mensaje y alguien pues hizo algo por nosotros en estos días. Y yo decía, Señor, tú eres tan maravilloso que nosotros, hay cosas que no, ni siquiera te las pedimos, ni siquiera por ahí. Y Dios levanta gente de cualquier parte para bendecirnos. Y sabes, yo veo el amor de Dios todos los días en mi vida, literalmente, todos los días en mi vida veo el amor de Dios, todos los días, de una u otra manera.
Y yo pensaba, ¿qué tan recíprocos estamos siendo al amor que Dios nos está brindando todos los días? Yo quiero pedirte, en el nombre de Jesús esta mañana, vamos a tomarnos 1 minuto y medio para orar. Y vamos a tomarnos 1 minuto y medio para orar por Colombia, para orar por todas las cosas que estamos viviendo, para orar por las cosas que tal vez en este momento estás viendo difíciles, y 1 minuto y medio también para orar por tu propio corazón. Y quiero pedirles que cierren sus ojos en este momento y vamos a tomar ese tiempo y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos ayude a ser también realmente propicios, diligentes para poder hacer la obra que nos corresponde. Señor, yo te doy gracias. Bendecimos tu santo nombre. Te pido, Señor, esta mañana, ayúdanos. Ayúdanos a ser los hombres y las mujeres que tú quieres, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. Ayúdanos, Señor, a poder acallar esas voces que tal vez hoy nos tienen ensordecidos. Hay tanto ruido en nuestras vidas y tú nos estás hablando, Señor. Tú nos estás diciendo que abramos nuestros ojos. Hay un llamado, Señor, que estás haciendo y no es un susurro, es un llamado fuerte. Necesitamos acallar nuestras voces del exterior y escuchar la voz que viene de nuestro interior. Señor, ayúdanos a poder escuchar esos sonidos de la vida, escuchar aún las almas que están clamando, la tierra que está clamando, Señor. Tu palabra dice que la creación gime y está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ayúdanos a ser esos hijos que se levantan para actuar conforme a tu voluntad en gloria, Señor, y hacer lo que nos corresponde. Quita de nosotros, Señor, toda excusa, todo impedimento, toda atadura, Señor, y ayúdanos a caminar, Señor, con la firmeza que tú has colocado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendecimos tu santo nombre esta mañana y declaramos que tu presencia es con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñame a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Este es un texto que yo creo que de aquí en adelante, de tanto en tanto lo vamos a traer a colación porque es necesario, insisto, que se predique este evangelio del reino. Aquí está hablando Jesús. Y Jesús en el contexto está diciendo de que aún van a levantarse falsos profetas. Hay gente que va a decir que es el Mesías. Pero ciertamente sabemos que Jesús hoy habita en el corazón de cada uno de nosotros y Jesús es la palabra, es la salvación, como decíamos el domingo pasado. El versículo 6, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 14, dice lo siguiente. Versículo 6, Mateo 24, nueva traducción viviente, dice: oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero ojo, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Escucha eso. Versículo 7. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrán hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrá más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Wow.
qué texto que cuando lo analizamos parte por parte, es un texto que necesitamos tener internalizado en el corazón porque, insisto, lo estamos viviendo en este tiempo. Y es evidente, insisto, que esto está aconteciendo. Es evidente que nosotros merecemos y tenemos la responsabilidad de poder internalizar este texto en nuestro corazón, porque esto es lo que está ocurriendo en nuestras vidas y es lo que está ocurriendo allá en el exterior. Y quiero hacer la primera anotación aquí. Y para aquellos que anotan y que apuntan, cosa que recomiendo, y sobre todo en este tiempo, en el versículo 6 dice que, y esto llama la atención, insisto, dice que todas estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Y esto es lo primero que quiero anotar. El fin no vendrá inmediatamente después. Es decir, que en este momento estamos en una ventana de tiempo entre el cumplimiento de todas estas señales y la venida del Señor Jesucristo. Amén. Estamos en una ventana de tiempo. Y aquí viene la reflexión que tenemos que hacer. ¿Cómo está tu vida antes y después, entendiendo que estamos en esa ventana de tiempo? ¿Qué estamos haciendo? Porque si entendemos que nuestra vida cambió y cambió con un propósito, esta ventana de tiempo nos está dando el cumplimiento o el compás de cumplimiento de nuestro propósito. Y si nuestro propósito no se está cumpliendo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame, porque tal vez nosotros que estamos entretenidos en otras cosas y no estamos cumpliendo el propósito. Quiero que lo veamos desde esta perspectiva. Toda nuestra vida tiene un sentido para nosotros. Toda nuestra vida tiene un sentido para nosotros. El sentido de tu vida, tú se lo das cuando tú dices, sabes que yo me quiero convertir en profesional, en hacer una familia, en papá. Ese es el sentido de tu vida. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito? Y el propósito está en Dios. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Es el que se tiene que cumplir en esta ventana del tiempo. Porque nosotros somos la generación que estamos viendo como nunca antes el cumplimiento de estas cosas. Yo creo que nunca antes había pasado de que hubiesen tantos terremotos de esta magnitud en tan poco tiempo. Y menos ocurriendo tantos fenómenos naturales. 32 volcanes en erupción, ciclones, tormentas, además acompañado del hambre que está viviendo el mundo, de las guerras que hay, de todos los conflictos, de los incendios que se están viviendo. O sea, tantos fenómenos que se están aconteciendo. Y dice la palabra, hey, todo esto es necesario que acontezca, pero ojo, todavía no va a venir el fin. Hay un compás de espera, pero también dice más adelante, pero la cosa se va a poner peor. Y ahí es cuando tenemos que entender que si Dios te alcanzó con un propósito. Y ese propósito tenemos que llevarlo a cumplimiento, porque si no cumplimos el propósito de Dios, nuestra vida finalmente va a terminar siendo vana. Vana porque podrá tener algún sentido para nosotros. Hicimos familia, profesión, lo que sea. Pero ¿qué nos llamó a ser Dios? Y eso es lo que tenemos que cumplir. Mira las herramientas que Dios te entregó. Dios te dio una vida, Dios te dio una profesión, te dio dones. Entonces, ¿qué estás haciendo con todo lo que Dios te entregó? Porque estamos en esa ventana de tiempo. Y en esa ventana de tiempo se va a cerrar. Y se va a cerrar para ti el día que tú vayas a la presencia de Dios. Pero también está a punto de cerrarse en el momento en que todo lo profético se cumpla en esta tierra. Y mis amados, yo no sé si vamos a ser la generación que vivamos a Cristo, o serán nuestros hijos, o serán nuestros nietos. Pero de que estamos en los últimos días, lo estamos. Y yo creo que eso para nadie es, digamos, es real. Yo creo que nadie puede dudar eso. Y yo veo hoy a tanta gente diciendo, Señor, ayúdanos. Cuando veía los videos de los terremotos, la gente solamente clamaba y decía, Señor, ayúdame. Señor, Señor. Y decían y mencionaban el nombre de Dios. Yo decía, wow, Señor, tú estás haciendo temblar los cielos y la tierra. Ojo, estamos en una ventana de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 8 dice lo siguiente. Dice que solo es el comienzo y que luego vendrá más. Solo es el comienzo.
Imagínense, si esta es la entrada, ¿cómo será el plato fuerte? O sea, si ustedes leen la palabra, la Biblia dice que va a llover granizo, fuego, que se va a oscurecer el mundo. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis y tú empiezas a ver cómo van a ser esos momentos en que va a venir la tribulación sobre la tierra, va a ser tremendo. Pero aquí es cuando tenemos que entender, porque sin el ánimo de ser fatalista, lo que tenemos que tratar es de traer esperanza. Y volvemos a la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque si lo que promete es que va a ser mucho más complejo todo el asunto, nosotros no nos podemos quedar simplemente esperando a ver qué pasa. Porque ¿sabes qué pasa con el fuego? Cuando tú no lo apagas, el fuego lo que sigue haciendo es que se va dispersando más. A propósito de los incendios que han habido. Fíjense que cuando un incendio no se controla, ese incendio lo que termina convirtiéndose en una catástrofe. Y pensaba precisamente en eso, que cuando hay fuego, el fuego se combate de formas distintas. Algunas veces con agua, otras veces con polvo químico, con CO2, otras veces con arena. Dependiendo de la clase de fuego, tú vas a utilizar algo para apagarlo. Pero si tú no lo controlas, no lo apagas, el fuego se va a dispersar. Y tú no puedes apagar, por ejemplo, un fuego de un líquido inflamable con agua, porque es peor. Por eso ustedes ven en los camiones esos que transportan gasolina, no apagar con agua. Hay cosas específicas con las que se tiene que apagar ese fuego. Pero lo que yo pensaba es que así como el fuego se apaga de distintas maneras y que no se puede utilizar distintas cosas para apagarlo, hay una cosa que sí sirve para apagar todo. Y es la palabra de Dios. Este mensaje del reino es infalible. No importa que se lo aplique, pero esta palabra apaga cualquier fuego. Esta palabra aplaca y apaga cualquier cosa que se esté levantando en contra del propósito de Dios. La solución de todas las cosas está en la palabra. Está en este mensaje infalible. Esto sirve para todo. Esto sirve para la depresión, sirve para el dolor, sirve para la tristeza, sirve para la ira, sirve para los problemas financieros, sirve para los problemas de pareja, de familia, sirve para todo. Amén. Así que aplaca cualquier fuego y me encanta porque de la misma manera que aplaca todas las cosas malas, enciende todas las buenas. Porque la palabra puede encender la pasión en una pareja. La palabra puede encender la pasión en alguien que quiere cumplir el propósito de Dios. La palabra puede traer convicción a aquella persona que quiere transformar y cambiar su vida. Esto es algo que enciende a todos y esto es lo que tenemos que hacer. Porque si la promesa que hay es que las cosas van a estar peor, entonces ¿qué vamos a hacer para apagar ese fuego? Y mientras el mundo arda, nosotros tenemos que estar predicando el evangelio del reino. Mientras los terremotos están, nosotros tenemos que ir y llevar la buena noticia. Mientras el amor de muchos se enfría, nosotros tenemos que llevar el amor de Cristo. Y mientras que hay gente que va a apostatar de la fe y se va a apartar de Cristo, nosotros tenemos que tratar de traer a la mayor cantidad de personas a los pies del Señor. Porque va a llegar un momento en que el Espíritu Santo va a salir de la tierra y nadie va a ser convencido de pecado, justicia y juicio. Y en ese momento que la gente no tenga el Espíritu Santo, ¿cómo se van a arrepentir? Y mis amados, este es un mensaje que yo sé que causa urticaria, que yo sé que incomoda, porque sé que está procurando de que tú te muevas del lugar donde te colocaste, donde te sentaste, simplemente a recibir y abras los ojos. Yo sé que hay mucha gente que ha corrido a traer ayudas y ayudar. Pero ¿sabes qué están diciendo los gobiernos locales? Están diciendo, hey, esperen, vamos a mandar un listado de lo que tienen que enviar. Porque uno de los grandes problemas, y eso lo vimos en un curso que hicimos, que se llama Cuando ayudar hace daño, que cuando hay una catástrofe en cualquier lugar, como está ocurriendo hoy aquí en Colombia, hay distintas fases. Hay una primera fase que es la fase urgente, las cosas necesarias que se tienen que enviar. Ayudas muy específicas. Pero después viene una fase que de repente, si nosotros seguimos enviando, no sé, agua, pañales y cosas por el estilo, en la segunda fase, ya no habrá falta.
porque ya mandaron a abrir los centros comerciales y cosas por el estilo. Ya empezaron a restaurar eso. Ahora la ayuda es distinta. Ahora la ayuda son materiales de construcción, es dinero, es mano de obra y cosas por el estilo. Es decir, es ser muy preciso en lo que la gente necesita. Pero voy a volver al principio de lo que decía, mis amados. Hoy por hoy lo que la gente más necesita es la palabra de Dios. Lo que más la gente necesita en este tiempo es tu compromiso de predicar este evangelio del reino. Y eso es sacarnos de la comodidad en la que estamos. Pero eso es lo que se necesita. Hay gente que se está muriendo, pero es más importante que aquellos que aún perdieron la vida en este proceso reciban a Cristo. Porque si la gente se muere teniendo a Cristo en el corazón, dice la palabra que el que muera en Cristo no morirá para siempre. Pero aquellos que no reciban la palabra de Dios, cuando se mueran, se murieron. Y no es tan complejo que una persona simplemente la vida bio se apague, sino de que no tenga salvación y vida eterna. Porque vendrá la segunda muerte para esa persona. ¿Y qué es más importante, mis amados? ¿Qué es más importante? Amén. El versículo 10 dice que muchos se apartarán, que el amor de muchos se enfriará, y eso es una realidad que ya vemos que se está cumpliendo. Las atrocidades que hemos visto. En Venezuela, en medio del proceso de los terremotos, había gente vendiendo a los niños, prostituyéndolos, aquellos que quedaron sin hogar y sin padres. Vemos gente que hoy en medio de la crisis que se está viviendo se meten a los apartamentos y a los carros a robar. Vemos un corazón que está totalmente frío. Y vemos tantas cosas horrorosas que pasan. No sé si vieron la noticia de esta familia que tenía como a 16 muchachos, los tenían encerrados por años. Y estaban abusando de ellos. Algunos ni siquiera podían hablar. Uno dice, Señor, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto odio? ¿Qué está pasando? Y el Espíritu Santo me decía algo. Hay una idea que se enquista en la mente. Y esa idea muchas veces ha podido haber pasado por tu corazón o por tu mente. Muchas veces nosotros pensamos, no vale la pena. No vale la pena seguir amando, no vale la pena seguir insistiendo, no vale la pena levantarse temprano, no vale la pena ir a la iglesia, no vale la pena hacer cosas buenas, porque tal vez estamos viendo lo circunstancial. El profeta Elías dice la palabra que había peleado contra 400 falsos profetas. Y después de haber peleado y vencido a 400 falsos profetas, una palabra que le mandó la reina de que lo iba a matar por causa de que él estaba cansado, terminó encuevándolo. Y terminó escondido en una cueva porque estaba cansado. Porque estaba agotado de pelear contra las circunstancias. Y quiero decirte en esta mañana que hay tal vez muchos que están agotados. Hay tal vez muchos que están cansados de pelear contra las circunstancias. Y de pronto se sienten como Elías, metidos en una cueva. Pero es necesario que entiendas esta mañana que no podemos transferir la responsabilidad a Dios, porque eso es lo que terminamos haciendo. Y entonces le decimos a Dios, Señor, ¿por qué a mí? Le transferimos la responsabilidad a Dios de lo que pasa. ¿Cuántas personas hoy en Pereira, en Armenia, en Manizales, en Cali, estarán diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Si yo me porto bien. ¿Por qué a mí? Si yo soy un buen cristiano. ¿Por qué a mí? Si yo te adoro, si yo te amo. ¿Por qué a mí? Y no sé cuántos de ustedes tal vez habrán dicho alguna vez eso. ¿Por qué a mí? Yo creo que el comentario aquí sería, ¿y por qué no? ¿Y por qué no a ti? ¿Y por qué no podría ser contigo? ¿Y por qué esa circunstancia que tal vez te aquejó? Mira, yo conozco al pastor Juan Carlos Sala y hablé con él en estos días y me dijo algo que me llamó la atención. Él es de esas personas que uno dice, es una buena persona. Y los que lo conocen lo saben. Entonces uno pudiera pensar, ¿y por qué al pastor Juan Carlos le pasó lo que le pasó? Su casa quedó destruida.
Pero sabes que me dijo algo que me llamó la atención. Y lo dijo como entre bromas y lo dijo por como es él. Él me dijo que como Dios le había renovado, voy a hacer literal y abro comillas, me dijo, ya que el lunes el Señor me renovó el contrato, seguimos adelante. Esa fue la manera como él lo vio. El lunes el Señor le renovó el contrato. Y por eso sigue adelante. Y mis amados, todos los días de nuestra vida, porque la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días Dios te está renovando el contrato. Porque al final es el dueño de la vida. Y Él es el que decide si sigues viviendo o no. Y así como pasó con el tema del COVID hace 5 o 6 años atrás, está pasando hoy. Aquí no hay distingo ni de edades, ni de razas, ni de condición social. A la hora que esos edificios se vinieron abajo, no se vinieron abajo los edificios de la gente rica o de la gente pobre o de los blancos o de los negros o de los que eran cristianos o los que no. Se vinieron abajo los edificios. Y entonces uno dice, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Y por qué no? Lo que tienes que ver es que Dios te renovó el contrato. Lo que tienes que ver es que en la circunstancia que viviste, Dios ha tenido gracia y favor contigo, porque en medio de lo que estás viviendo, Dios te ha sostenido. Anoche me levantó un dolor de muela. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Yo me hice un tratamiento de conducto la semana pasada. Entonces, ¿qué pasó? Y le dije, Señor, ¿y entonces? Ok, pensaba en esto. ¿Por qué me levantaste a las 3 de la mañana? Bueno, ora. Y me puse a orar. Porque si nosotros nos quedamos en el dolor que sentimos, en lo mal que nos fue, y lo que hacemos es llenar nuestra boca de queja, seguiremos pensando de que nosotros, por alguna razón, somos más importantes y que Dios no nos puede tocar a nosotros. En el libro de Job, cuando él lo perdió todo y la esposa molesta, le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Mira a la esposita. Y yo digo, uno tiene que saber quién escoge. Así que ojo allí. Pero la respuesta de Job me llamó mucho más la atención porque Job le dijo, espera. ¿Acaso solamente vamos a recibir las cosas buenas y no las malas de Dios? Amén, ay. ¿Acaso vamos a recibir solamente las cosas buenas y no las malas? Porque la palabra dice en Romanos capítulo 8 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien y dice, y esto conforme al propósito por el cual fuimos llamados. ¿Qué tiene que ver con el propósito de la iglesia de Cali, de Manizales, de Pereira, de Armenia y de todo Chocó y todo lo que les pasó, con su propósito? Ok, pregúntele al Espíritu Santo y Él le tira. ¿Qué tiene que ver que esto haya pasado en este momento, mis amados? No sé. Pero el versículo 13 nos da luces de eso. Porque el versículo 13 dice que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme será salvo. Como dicen por ahí, Dios está probando firmeza. Y yo dije, wow, Señor, y aquí empieza uno a comprender como las cosas proféticas de Dios. Y yo no quiero decir aquí que esta fue la razón por la que pero por lo menos es lo que a mí Dios me reveló. O por lo menos lo que yo entendí de la revelación de Dios. Y yo pensaba que el actual presidente que tenemos, Abelardo de la Espriella, se pasó un año diciendo firmes por la patria. ¿Sí o no? Un año diciendo eso. Y nos lo puso a decir a todos nosotros. O por lo menos a los que creímos en ese proyecto. Y el hombre, el primer día hábil de su mandato, se le vino un terremoto. Y entonces ahora lo que él estuvo diciendo durante un año que estaba firme por la patria está siendo probado. ¿Sí o no? O sea, está probando firmeza en este momento de que todo lo que él dijo en campaña fuera una realidad. Yo dije, mira, qué tremenda prueba para este hombre. Porque tú sabes que tú llegas a un puesto nuevo, que tú todavía no lo conoces bien,
que tú todavía no sabes ni por dónde vas a arrancar, ni siquiera con el gabinete plenamente nombrado, y a este tipo le tocó enfrentar inmediatamente esta circunstancia, y con los opositores diciendo que aún había sido culpa de él que temblara en Colombia, ¿no? Semejante estupidez. Pero lo que sí es verdad es que así como lo profético muchas veces que sale de nuestra boca, que decimos, Señor, yo a partir de hoy voy a estar firme contigo. Ok, entonces cuando tú abres la boca para decir cosas como esa, viene una prueba. Amén o ay, ay, ay. Y Dios está probando firmeza. Nosotros hemos dicho que estamos viviendo una nueva gloria. Hemos dicho que somos segadores. Ok, aquí están las pruebas. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. No nos podemos quedar allí pensando, ay, pobrecito de mí. No, si tú dices que estás firme, tienes que demostrar que lo estás. Porque Dios está probando firmeza. La palabra dice que el Señor hace temblar los cielos y la tierra para que todo lo movible caiga y permanezca lo inconmovible, porque el reino que hemos recibido es inconmovible. Y por eso, cuando el Señor nos remece con un árbol para que todas esas cosas caigan, tú tienes que decir, Señor, gracias. Porque Dios está podando. ¿Y qué tiene Dios con Cali y con Armenia? Yo no sé. No sé por qué Dios querrá reconstruir esta nación. No sé por qué esta prueba. No sé por qué, pero lo que sí sé es que Dios está probando firmeza. Y que Dios va a levantar a Cali, Armenia, Pereira, Manizales y a todas esas ciudades con mucha más gloria. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando Dios pasa a alguien o a algo por un proceso, lo que hace Dios es que lo que renueva es mucho mejor. Porque la gloria postrera es mayor que la primera. Y ahí empezamos a entender de que cada proceso en nuestras vidas tiene un sentido. Y aunque nosotros no querramos que sea así, nosotros quisiéramos ir a caballo. Nosotros quisiéramos que todo fuera facilito, chévere, bacano, que todo fuera espectacular, que, mejor dicho, de que nosotros quisiéramos que Dios nos llevara en una nube con sus ángeles. Y que Él fuera delante de nosotros como poderoso gigante, como dice la palabra, y nos encanta esos textos, allanando nuestros caminos, y el Señor peleando nuestras batallas, y que caigan a nuestra diestra tantos y a nuestra siniestra tantos, y que Dios nos sostenga con su diestra poderosa. ¡Ey! Todos esos textos son hermosos. Pero quisiéramos ir a caballo, o sea, quisiéramos que nada te pase, que tú abras la boca y el Señor te dé, que tú digas amén y sea aleluya. Y quisiéramos, ojalá fuera así todo. Pero yo decía el domingo pasado que la perspectiva profética es que tú estás viendo dos pináculos, el ahora y el después. Pero entre este y el otro hay un valle y hay un montón de cosas que tienen que pasar. Que lo más seguro es que estén probando primero nuestro carácter, nuestra fortaleza y nuestra firmeza. Así que ahí es cuando nosotros tenemos que decir, Señor, dame las fuerzas para poder enfrentar estas circunstancias. Ojalá no tengamos que pasar por ninguna circunstancia mala. Pero así es la vida. Y dice la palabra que las aflicciones presentes o aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de venir. No pongas tus ojos en lo circunstancial, pon tus ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Y termina diciendo el versículo 14. Y quiero esto una vez más hacerlo como un llamado esta mañana. Dice que se predicará el evangelio del reino para que todas las naciones puedan recibir el testimonio de que Cristo es el Señor y entonces vendrá el fin. Ese compás que hay, ese compás está esperando que nosotros cumplamos esto. Ese compás que hay en que entre las señales que se están cumpliendo y la segunda venida de Cristo, en que los tiempos se van a poner más complejos, entre la probada de la firmeza de cada uno de nosotros, está esperando que hagamos esto. Que prediquemos el evangelio del reino. Que prediques de tu testimonio. Que hables de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios no te está pidiendo cosas que sean sobrenaturales. Dios te está diciendo, abre tu boca que yo la voy a llenar. Dios te está diciendo, predica este mensaje porque el mensaje es infalible. Haz las cosas que yo te digo y yo las voy a respaldar. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no hago nada que mi Padre no me haya dicho que yo haga.
Yo no digo nada que mi Padre no me haya dicho que yo diga. Porque no es en tu autoridad, es en la autoridad de Cristo. Cuando tú oras por un enfermo, no eres tú el que lo sanas. Es el Espíritu Santo. Cuando tú predicas el evangelio del reino, no es tu predicación la que provoca la transformación de alguien, es la palabra misma. Lo que está en tu boca es poderoso porque tiene el contenido del poder y de la gracia de Dios. Y cuando nosotros simplemente nos convertimos en herramientas útiles en la mano de Dios, las cosas sobrenaturales empiezan a ocurrir. Porque tú mismo te vas a dar cuenta que cuando hables con alguien y le prediques la palabra, el evangelio, la buena noticia, tendrá el poder para transformar esa vida. Y tal vez aquel que se quiere quitar la vida dirá, ¿sabes qué? Ahora quiero vivir. Y aquel que tiene desesperanza dirá, ok, me has dado esperanza con esto que me dijiste. Y aquel que de pronto está abrumado y que no quiere seguir echando para adelante dirá, ¿sabes qué? Como hoy me renovaron el contrato, voy a seguir para adelante. Y todos necesitamos eso. Porque hay días en que nos sentimos débiles, pero ¿sabes qué? Tú y yo mismo tenemos que renovar este pacto con Jesús y acordarte que el evangelio es la buena noticia. Que el evangelio es la palabra más infalible que existe. Y que cada que tú internalizas esta palabra y entiendes que Cristo te salvó y entiendes que la luz del mundo vive en tu corazón y que el poder del reino de los cielos está contenido en ti y que la gloria que habita en tu vida es una gloria que está muy por encima de las cosas de este mundo, entiendes que no te puedes quedar callado y que esta buena noticia la gente la necesita. Hay momentos que cuando alguien está mal, está enfermo, que cuando alguien ha tenido una pérdida, de pronto pensamos, ¿cómo le voy a predicar la palabra si le acaba de pasar lo que le acaba de pasar? Al contrario, hay que darle esperanza a las personas que la perdieron. Cuando Gina Olivares, que aquí está Ginita, y te bendigo, hijita, porque estás aquí esta mañana. ¿Y te acuerdas, Gina, lo que te dije? Lo primero que le dije a Gina, cuando partió su esposo a la presencia, le dije, declara que Dios es bueno. ¿Cierto? Eso fue lo primero que te dije. Yo eso lo aprendí hace muchos años. Cuando han pasado cosas difíciles en mi vida, que yo mismo me digo, Señor, yo sé que tú eres bueno. Porque sabes que nuestra mente muchas veces se vuelve caótica y no sabe qué pensar. Y podemos terminar transfiriendo la responsabilidad a Dios y diciendo, Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué yo? Y nos enojamos con Dios. Y yo sé que Dios no se ofende, Dios entiende la humanidad nuestra, el corazón que tenemos. Pero por eso tenemos que recordarnos día a día que Dios ha sido bueno. Que Dios no se olvida de sus hijos. Que Dios el día que te eligió para salvarte, no lo hizo para dejarte abandonado. Dios lo hizo para transformar tu vida y que tu vida se convirtiera en un propósito de reino para Él. Estamos como nunca antes delante de las cosas que están ocurriendo, pero como nunca antes tenemos que predicar este evangelio del reino. No te quedes callado. Habla la palabra. Cuéntale a la gente. Predícate a ti mismo. Si estás pasando por una tribulación en este tiempo, recuerda lo que dice la Biblia. Dile, pregúntale a Mr. Google, ¿dónde están aquellos versículos que hablan de ese problema que estás viviendo? Pregúntale a tu amigo ChatGPT también. Él también te lo puede decir. No le creas todo lo que te diga, pero te puede dar los versículos, ¿me explico? Y tú vas y los lees. Y cuando leas la palabra, dile, Espíritu Santo, convénceme de esto que está aquí escrito. Hay cosas que entran en reversa, hay cosas que no entendemos, pero cuando tú dejas que la palabra te lea a ti, no solamente lee tú la palabra, deja que ella te lea a ti. Entonces te vas a empezar a dar cuenta de que la identificación positiva que ocurre cuando tú entiendes que lo que estás leyendo se hace vida en tu vida, transforma tu momento. Y hay momentos que literalmente yo he tenido que caer de rodillas delante del Señor leyendo algo que ahora me hace entender lo que estoy viviendo. Y comprendo que no me puedo quedar detenido, que me tengo que levantar. Y le pido todos los días al Espíritu Santo, ayúdame a caminar más, con más determinación. Porque eso es lo que necesitamos en este tiempo. La palabra dice que Pedro, cuando el Espíritu Santo le habló de que fuera donde Cornelio, hablarle a Cornelio, dice que el Espíritu lo urgió. Hay una urgencia en el corazón. Ahí en Hechos capítulo 11, hay una urgencia.
Y el Espíritu Santo está diciendo, levántate, resplandece. Ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Pero no la puedes esconder debajo de una mesa. Tenemos que levantarla y tenemos que hacer lo que nos corresponde. Es tiempo de ser segadores. Es tiempo de avanzar el reino. Y es tiempo de no quedarnos callados. Pídele al Espíritu Santo. Quita de mí toda excusa. Quita de mí todo dolor y todo malestar. Señor, no permitas que yo siga transfiriendo responsabilidades a ti. No hagamos lo que hizo Adán cuando le dijo, Señor, la mujer que tú me diste, fue Dios el que salió a deberle. Dile, Señor, yo quiero hacer lo que tú me has enviado a hacer. Amén. Ponte bien esta mañana, vamos a orar.